Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra nueva serie Metamorfosis, presentándote el capítulo De la crisis a la metamorfosis, donde Maca Espinosa, amiga de nuestra casa, junto al filósofo Josué Gil y el neuroeducador Joaquín Triandafílide, nos invitan a meditar sobre las crisis y sus efectos. ¿Son necesarias las crisis? ¿Y cuáles son sus beneficios? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Programa de Tarde. Estamos muy contentos porque hoy iniciamos una nueva serie en esta sección que tenemos todos los domingos a las 20 horas. Ya han podido ver algunas promociones y así es como comenzamos esta serie Metamorfosis. Así que los dejamos a todos invitados a que sigan esta serie, va a estar muy interesante. Vamos a tener a unos invitados de lujo, como los que tenemos hoy día también, que nos están acompañando. Así que muy invitados a que nos acompañen en esta nueva serie. Y por lo mismo quiero presentar a los invitados que tenemos hoy día, un poco de distintos lugares, de distintas culturas y países, lo que hace aún más interesante esta conversación. Por un lado tenemos a Josué. Muy bienvenido, Josué. Queremos conocerte, que te presentes. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de estreno. Bueno, yo soy de España, estamos a una distancia bastante considerable. Sí. Soy docente de profesión, filósofo, doctor en filosofía y me dedico a la enseñanza en cursos preuniversitarios y universitarios en varias disciplinas, desde historia de la filosofía hasta ética o valores. Y bueno, mi doctorado lo hice sobre un sociólogo y básicamente toda mi vida me he dedicado a la enseñanza, tanto en teología como en filosofía y otras disciplinas. Soy papá de 2 chicos, un chico y una chica, y esposo, así que bueno, la vida discurre entre todo ese tipo de cuestiones. Todas esas responsabilidades. Súper, muchas gracias, Josué, por acompañarnos desde tan lejos, ¿cierto? Pero que de alguna forma, gracias a la tecnología, ahí nos podemos encontrar. Así es. Y por otro lado también tenemos a otro amigo que ya nos acompañó en algún episodio anterior, pero queremos conocerlo. Bienvenido, Joaquín, cuéntanos un poco de ti. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Bueno, Macarena, efectivamente había estado antes con ustedes, pero un gusto volver a estar aquí. A veces es difícil separar un tiempo para reflexionar, para pensar y para pensarse, ¿no? Sí. Pero bueno, es una característica del ser humano y me parece interesante como propuesta. Bueno, yo conecto desde aquí, desde Chile, y ¿qué te puedo contar de mí? De base soy docente también, de inglés, licenciado en educación, tengo un posgrado en lingüística por la Universidad de Chile, y he ido matizando mi educación con el ámbito de neurociencia aplicada a la educación, y actualmente estoy cursando un doctorado en discapacidad y calidad de vida. Y mi tesis o mi tema de investigación actualmente tiene que ver con los tipos de mentalidad que alimentamos en las personas a las que educamos. Wow. Y quizá entre un poquito más en tema cuando vayamos explorando las preguntas. De todas maneras. Bueno, muchas gracias nuevamente a los dos por darse ese tiempo y que también, como dices tú bien, Joaquín, muchas veces en esta vida estamos corriendo y tiempo como para sentarnos y pensar en algunas cosas que nos pasan, no lo hacemos. Así que por eso también hemos querido intencionar este espacio.
Y este primer episodio un poco también es una introducción a los temas que vamos a ir tratando en esta serie, y por lo mismo me gustaría que desde cada una de sus disciplinas me puedan ayudar a responder de alguna forma cómo podríamos definir la crisis, ya sea en un ámbito de la cultura, de la sociedad y también individual. Ahí, Josué, te escuchamos para que nos cuentes. Está bien este ratito para pensar. La filosofía, como sabéis, es el amor a la sabiduría. Exacto. Al pensar. Y ese pensamiento hoy en día nos falta mucho, sobre todo el pararnos a pensar y el reposar. El pensamiento no es algo que se haga rápido. Sí. Estamos acostumbrados a una sociedad que va muy rápido. Y por lo tanto, pararnos, tener tiempo para algunas cosas es a veces complicado. El término crisis ha cambiado mucho a lo largo de los últimos años. Podríamos encontrar este término desde la propia palabra griega. Hay un texto que a mí me gusta mucho de Roselek, que escribió en los 80 y que habla crisis, la define como una inseguridad, desgracia, como una prueba, y que se refiere sobre todo a un futuro incierto, cuyas condiciones no pueden ser suficientemente elucidadas. Yo creo que esto coincide mucho con el término que usamos para la palabra crisis. Sin embargo, tampoco con esto nos vale, porque hoy en día pues utilizamos muchos tipos de crisis. Ya no solamente podemos hablar de crisis, sino que a nivel personal podemos hablar de crisis de identidad, por ejemplo, referida a la identidad sexual, por ejemplo, y ahí es muy problemática. Hay gente que habla de crisis de angustia, de crisis de ansiedad. También podríamos hablar de crisis existenciales, muy famosas también en la filosofía. Pero hoy en día a nadie se le escapa que sobre todo hablamos de crisis económica, ya tuvimos en el 2008, de crisis social, socioeconómica, y en este momento estamos viviendo una crisis pandémica. Así que el término crisis, a pesar de estar siempre relacionado con esa inseguridad, con esa desgracia, con ese futuro incierto y que no sabemos muy bien cómo va, tiene también muchas aristas y cada una de ellas exigiría, digamos, una atención más personalizada. Pero desde luego tiene que ver con esa sensación de riesgo, de catástrofe, de cambio, futuro incierto, como definía Villacañas hace ya unos añitos en el 2013 y a raíz de las crisis que sufrimos en 2008 y 2011. Qué interesante cómo lo planteas tú, Josué, porque bueno, yo creo que cada uno en su vida tiene distintos tipos de crisis, como tú lo dijiste, pero yo creo que algo que nos ha unido en general en el mundo ha sido esta pandemia, y yo creo que es un poco traer de nuevo ese concepto en un término mucho más general y donde podemos empatizar también con el resto. Entonces, también viene este concepto de crisis, como dices tú, de inseguridad, de que en un año nuestra vida ha cambiado y de alguna forma ha sido también parte de nuestra realidad al final. Entonces, este término está mucho más presente también. Joaquín, cuéntanos. Voy a quedarme un poquito con el término que la neuropsicología utiliza para crisis y que tiene que ver desde la mirada del ser humano, nuestro cerebro, que es de donde procesamos todo lo que nos sucede, tiene que ver con la forma en que el cerebro codifica las cosas, las situaciones que vive. Y crisis podríamos decir que tiene que ver con un síndrome agudo de estrés, y que se caracteriza por una ruptura brusca de la vivencia de continuidad psíquica. Yo traigo una rutina día a día, estoy acostumbrado a ciertas cosas, me muevo en una zona de confort, y cuando algo irrumpe en eso, entonces es donde se provoca la crisis. Entonces, como respuesta a esa lectura que hace nuestro cerebro, ¿cierto?, de cosas que le están pasando, cosas que suceden en el entorno, entonces se da una respuesta activa ante un proceso de cambio. Bioquímicamente, cuando detectamos que algo está diferente y que podría estar provocándonos una amenaza, es cuando empezamos a segregar estas cantidades de cortisol en sangre, adrenalina, si se quiere, que es el precursor del cortisol, que nos lleva a vivir un estrés. Que en general, en términos generales, podemos decir que el estrés es saludable. Cuando me invitaste para participar acá en este vivo, en este audio, algo de estrés ya generé. Pero cuando el estrés empieza a ser permanente, cuando el estrés ya no logro controlarlo, empieza a ser tóxico y eso puede llevarme a una crisis, ¿ya? Que muchas veces es más bien un cambio repentino, es algo inesperado, no puede anticiparse, toma ribetes de urgencia, porque tengo una amenaza incipiente de
de posible ruptura al bienestar físico o psicológico de la persona. Wow, qué interesante. Hay unos conceptos que también quisiera rescatar, que es esto de la continuidad también, que yo creo que en general estábamos viviendo. O sea, cada uno tenía su rutina, salía a trabajar, etcétera, y viene esto que es pandemia, que creo que se va a repetir quizás durante el episodio, y genera justamente esta ruptura que dices tú, y este estrés, y que yo creo que a muchos nos ha tenido estresados por mucho tiempo y de forma permanente, porque, bueno, efectivamente sabemos que el estrés nos ayuda de alguna forma a poder reaccionar, pero qué bueno también ser conscientes de que cuando ya es mantenido y cuando es un constante, nos está haciendo daño de alguna manera. Y en relación también a las crisis, ¿son necesarias en nuestra vida desde un ámbito personal y como cultura? ¿Cómo nos podrían ayudar de alguna forma las crisis? Josué. Yo he pensado mucho en esta pregunta y de hecho la he comentado también con mis alumnos y la comento de vez en cuando. ¿Son necesarias? Es una pregunta que mucha gente se hace desde el punto de vista personal. Sí. Las crisis existen y partimos de ese factum, de ese hecho en el que las crisis sobrevienen. Y las afrontamos de muy diversa forma. Desde el punto de vista de la neuropsicología, como decía Joaquín, hay que darse cuenta de muchas cosas para poder llegar a esos procesos y desde luego los estudiosos de estos procesos químicos y de estos procesos mentales lo pueden hacer. Pero las crisis realmente son, y a veces estamos en una crisis sin darnos cuenta de todo este tipo de cuestiones. Una crisis social o una crisis económica. Hay gente que está inmersa en este tipo de crisis, ya no estoy hablando de términos personales, y vivimos dentro de una crisis. El problema es que es difícil hablar muchas veces cuando dices son necesarias. Bueno, podrían ser necesarias en el sentido de que sin crisis es difícil hablar de crecimiento sin dificultades. Pero tampoco podemos llamar crisis a cualquier dificultad. Y habrá momentos en los que podamos pasar por crisis, por momentos de inseguridad, por riesgos, por desgracias, que aseguran un futuro incierto, pero yo creo que no todo lo podemos llamar crisis. Hoy en día creo que abusamos tanto del concepto de síndrome como el de crisis para cualquier hecho diferencial o cualquier revés en la vida. Y una crisis es algo muy profundo. Hace unos días veía a una alumna que decía que tenía una crisis de ansiedad. Era prácticamente una niña. Le habían dado una mala nota en un examen. Bueno, claro, hablar de una crisis de ansiedad cuando sabemos los procesos que las crisis de ansiedad producen en personas y los médicos que tratan es muy diferente. Entonces, con las crisis hay que tener cuidado porque también una crisis, bueno, de esto hablaré un poquito más tarde, pero una crisis cuando de forma permanente estamos en crisis, lo que nosotros llamamos crisis en África sería otra cosa. Sí. Con lo cual, la percepción que tenemos de la crisis creo que hay que tener cuidado con a qué llamamos crisis y qué no. Pero sobre todo, no es algo que debamos provocar porque son necesarias para aprender. Nos pueden venir bien, luego veremos las oportunidades que nos ofrecen. Pero desde luego lo que pasa con las crisis es que existen, vienen. Y eso es lo que hay que afrontar. Esta pandemia nadie la esperaba, nadie la quería, nos ha sobrevenido, digámoslo, ¿no? Sí. De una forma en la que es. Y a partir de este hecho hay que sacar lo positivo o sacar lo negativo en estos aspectos de crisis que obviamente representan oportunidades, pero también tienen consecuencias peligrosas. Exacto, sí. De todas maneras, bueno, lo que tú dices es interesante porque es cierto que uno de repente tiene un uso de las palabras equivocado y a veces tiende a usar mucho una palabra para algo que en realidad no es así. Y el poder también, como dices tú, definir qué es realmente una crisis también nos ayuda a ordenarnos a decir, ok, sí, me estoy enfrentando a una crisis y cómo lo puedo hacer, o sea, tener las herramientas de alguna forma. En tu caso, Joaquín, ¿cómo ves esta necesidad realmente de tener las crisis? Me parece interesante lo que planteó Josué en relación a tratar de diferenciar el enfrentarse con un problema particular a ya llamarle crisis, o en este caso como estamos identificando una crisis colectiva, claro, donde nos pasa a un gran grupo de gente, si no es que a toda una civilización, ¿no? En que cada uno ha tenido que adaptarse de diferentes maneras. Y si volvemos a hacer un distingo ahí, yo creería que podemos referirnos a crisis cuando ante un estado temporal de un trastorno, de una desorganización, ya sea por las posibilidades que tengo o por una crisis interna,
La crisis se da cuando hay una incapacidad de la persona para manejar la circunstancia, ya sea emocional o conceptualmente o en lo pragmático, en situaciones particulares, pero utilizando métodos a los que estábamos acostumbrados. Y cuando esto empieza a darse en una prolongación en el tiempo y repetidas veces, bueno, ahí sí estamos en algo que podría ser mirado como crisis. Y si lo miro así, y ante la definición que tan fantástica tenemos hoy de la capacidad del ser humano de adaptarse a circunstancias de la vida, Sí. hablando en lo particular referente a la capacidad de neuroplasticidad que tenemos, efectivamente es ante el cambio en el entorno cuando nuestro cerebro y nuestro ser completo se ve obligado a adaptarse. Mirados desde ese punto de vista, a veces son enriquecedoras las crisis, pero va a depender mucho de cómo una persona las aborde, las enfrente, las mire. Hay gente que sale derrotada en todo sentido de una crisis y habrá personas que salgan creciendo. Entonces, habría que verlo en lo particular, ¿no? Para cada persona y para cada grupo humano, el cómo enfrentamos la crisis. Exacto. Sí, bueno, justamente de acuerdo a lo que tú mencionas, tiene que ver la siguiente pregunta, que justamente es ¿qué efectos nos generan las crisis? Ya que pasa a un nivel personal cuando hay una crisis, ya sea desde un ámbito que quizás ahí tú también, Joaquín, lo vas a poder mencionar, desde un ámbito más mental, físico, y también desde lo espiritual. Josué, ¿cómo ves tú? ¿Qué efectos genera la crisis también en la sociedad, en nuestras culturas? Voy a intentar responder, además enlazando con lo que dice Joaquín. Las crisis, desde luego, que pueden ser devastadoras. Y pueden ser devastadoras y claro, desde el punto de vista cuando hablamos de la adaptabilidad, de la evolución, del pensamiento, de la neuroplasticidad, de todo este tipo de cuestiones, pues es verdad que vemos civilizaciones que se han adaptado o que han progresado y civilizaciones que se han extinguido ante determinados hechos críticos, con lo cual a lo largo de la historia podemos ver las dos cosas. Lo que está claro es que las crisis, tal como las vemos ahora, donde unos ven una devastación, otros ven una oportunidad. Normalmente una crisis, cuando estamos en una crisis, lo que hace que se aumente mucho es, por ejemplo, en nuestras sociedades las desigualdades y la pobreza. De hecho, las clases menos favorecidas normalmente suelen sentir más la injusticia. Las políticas sociales se suelen resentir. En la última crisis de Lehman Brothers, de la subprime, lo sufrimos todos de una forma u otra. Creo que a nivel mundial, por lo menos en todos los países que más o menos estábamos en una situación más favorecida que otros, se sufrió mucho. Y en lo personal crean inseguridad, desasosiego, falta de confianza en el futuro, miedo, traumas incluso, Sí. algunos síndromes que no están asociados, pero ahora mismo hay, por ejemplo, un síndrome de la desnudez. Vernos las caras ahora es casi ver algo muy íntimo. Yo a mis alumnos, por ejemplo, hay muchos que ya no los conoces porque vas con la mascarilla todo el tiempo, ¿no? Sí. Sin embargo, las crisis también producen oportunidades, ¿no? Y aquí quiero conectar también un poquito con el aspecto espiritual, si me permitís un pequeño aporte. Por supuesto. Pero dice el Evangelio, dice Jesús, que al que cree en mí todas las cosas le ayudan a bien. Y esta es una expresión que muchas veces hemos oído, ¿no? Sí. O las bienaventuranzas, que todo el mundo conoce. Parece como que Jesús les dice cosas que eran críticas, el que estuvo, porque tuve hambre, tuve sed y me disteis de comer, de beber, todo este tipo de cuestiones, y la recompensa es mayor, ¿no? Y parece que esto nos ocurre con el aprendizaje. Y de esto puede hablar mucho más Joaquín, pero el aprendizaje nos da una puerta que muchas veces las cosas que nos resultan dificultosas, que tienen o que requieren determinado grado de esfuerzo, nos permiten progresar de una forma diferente. Y habría que aprender a ver las crisis o los momentos de zozobra como una oportunidad para salir de nuestro estado de confort, de nuestra zona en la que nos sentimos tranquilos y a gusto y buscar nuevas oportunidades. Si analizamos los beneficios de las crisis, desde luego veremos que ha habido grandes beneficiados de esta crisis, igual que de otras, pero también grandes perjudicados. Así que son procesos que pueden ser ambivalentes, yo creo.
Exacto, claro, dependiendo, como decía Joaquín también antes, de la experiencia de cada uno, y quizás más adelante ahí les voy a preguntar también de las herramientas que cada uno puede tener y cómo también te encuentras tú con esa crisis de alguna forma. En tu caso, Joaquín, ¿qué efectos generan las crisis en un ámbito también desde lo físico, desde lo mental, desde nuestro desarrollo, aprendizaje también, como decía Josué? Estoy pensando en, primero me viene a la mente una palabra que ha sido muy resonante, por lo menos acá en Sudamérica. Escucho a Josué atentamente porque la mirada de Europa podría ser un tanto distinta, complementaria, si se quiere, a las ideas que resuenan acá. Pero aquí, por lo menos en la calle, en los hogares, en las familias, en los medios, se huele mucho miedo. Es verdad. Cuando empiezo a moverme en un entorno muy volátil, poco predecible, las personas empezamos a llenarnos de miedo. El miedo, nuevamente, vuelvo un poquito a lo que es las emociones han sido puestas en un diseño inteligente maravilloso en nosotros para protegernos. Pero si el miedo, que en principio puede ayudarme a proteger mi vida, se transforma en algo que predomina permanentemente, vuelvo a este concepto del estrés en sangre, el estrés en el cortisol, ¿cierto? Y la actitud de tener miedo y de estar de alguna manera sobresaltado por cualquier cosa, sobre reaccionando a las diferencias con otros. Algo que se ha dado, por lo menos aquí en Chile, hemos visto y hemos escuchado en las noticias últimamente los problemas de convivencia que se están dando dentro de los hogares, la violencia intrafamiliar, cómo está aumentando, y ahora se está haciendo más visible a partir de desavenencias en lo que son los condominios, los barrios cerrados, de edificios con pocos espacios para compartir, donde vemos que la gente efectivamente, ante el miedo, hay un agotamiento, la gente empieza a dejar de ver un horizonte, ¿cierto? Una esperanza. No sé cómo estén los números en Europa, Josué, pero aquí en Chile, por ejemplo, hoy nos volvieron a avisar que subió el número de casos de contagios en 6% y llevamos un tercer o cuarto encierro de 5 semanas. Ustedes están en una diferente fase que la nuestra ya. Claro, Sí. claro, ¿viste? Entonces, me viene la palabra miedo. Y ante eso que digo, bueno, mucho cuidado, porque ¿qué hacemos ahora con eso? Tenemos que aprender a controlarlo de alguna manera. Y quisiera agregar a esto del miedo la importancia entonces de tener cerebros que estén constantemente agrupándose, que estemos constantemente en conexión con los demás, que no nos aislemos, que procuremos ser más reflexivos en las decisiones que tomamos, en las conversaciones que sostenemos, porque de base, si nos dejamos llevar simplemente por las emociones, bueno, podemos terminar en un desastre, ¿ah? Entonces es muy importante permitir, como decimos en neurociencia aplicada, frontalizar las cosas que hago, llevar a nuestro cerebro pensante todas las emociones que siento, de alguna manera, aprender a hablarme de una manera que me permita filtrar esto que estoy sintiendo y devolverlo con una respuesta más inteligente, más oportuna. Josué citaba un texto bíblico que me resulta muy interesante. Desde el texto bíblico es interesante la palabra de esperanza que se trae, ¿no? Cuando una persona equipara el miedo y dice, bueno, en la balanza que pongo, miedo y qué más del otro lado. Del otro lado debo poner esperanza. Sí. Eso me va a permitir empezar a controlar esto otro, los miedos. Y no me quiero robar el micrófono, así que avanza con las preguntas y ahí voy profundizando. Sí, bueno, es que este es un tema es en realidad muy interesante. Yo creo que da para tener una conversación larga, pero queremos también ir teniendo ahí la respuesta de ambos. Hablamos un poco de los efectos, pero también, y un poco lo que tú comentabas en algún momento, Josué, ¿qué beneficios también traen estas crisis? Porque tú decías, bueno, hay sociedades que o se transforman y crecen o simplemente desaparecen. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué beneficios? ¿Y por qué para algunos puede ser positivo y para otros puede ser no un beneficio? ¿Qué hay ahí también detrás?
Sí, mira, partiendo de lo que decía Joaquín, es verdad que estamos en una fase diferente. Yo creo que Sudamérica en este momento estáis llegando otra vez al invierno, Sí, con lo cual es un problema. Nosotros estamos pasando a la fase del de verano. verano. Hay un porcentaje de vacunación mayor, pero esto es algo que posiblemente sea lo mismo que ha pasado aquí, que llegue ahí con un cierto retardo, digámoslo así, porque esta crisis está... Posiblemente ustedes tengan la ventaja de que la vacunación vaya mejorando las cifras, cosa que aquí todavía no habíamos tenido. Acá en España, todos los problemas que ha dicho Joaquín se han reproducido exactamente igual. Las crisis conyugales, las crisis en los condominios, exactamente igual. Y otro muy asociado es el suicidio. En pueblitos chicos estamos viendo una cantidad de suicidios impresionantes. El número de suicidios... También esta es una pandemia que está afectando mucho al sistema nervioso, no solo cerebral, sino sistema nervioso, y esto se está notando. Pero también la situación de desesperanza, de angustia, de no saber cómo moverse. ¿Cómo se pueden ver beneficios en una situación como la que estamos? Y algunos se preguntará, ¿pero cómo podéis hablar de esperanza en una situación tan caótica? Bueno, es verdad que hay beneficios. Esto se vio mucho, por ejemplo, beneficios a nivel de menos contaminación en el mundo. Fue impresionante al principio de la crisis pandémica la falta de polución o de emisiones de CO2 que había. Bueno, eso era un beneficio. A las tecnológicas, a este mismo Zoom que estamos utilizando, que nadie le diga que no ha tenido beneficio. El beneficio ha habido una oportunidad muy grande. Sin embargo, y enlazando con lo que decía Joaquín, el beneficio mayor yo creo que realmente, sobre todo al principio de la pandemia, mucha gente empezó a darse cuenta de lo que realmente es importante. Distinguir entre lo necesario y lo superfluo. Muchas veces en nuestra vida vamos corriendo para hacer las cosas urgentes y no nos paramos, como decíamos antes, no nos paramos a empezar a pensar en qué es lo importante. Esta reflexión, tener nuestra escala de valores es muy importante. Aquí se dice tener la cabeza bien amueblada, que es un poco a lo que decía antes Joaquín de la agrupación. Es positivo también juntarse con personas y darse cuenta de que uno no está solo. Y en el plano espiritual, obviamente, las personas que tienen fe, que tienen creencia, hay una esperanza más allá de esto que puede ir más allá y quizás encontrar algunas facetas nuestras, mentales, físicas, espirituales, que no habíamos tenido tiempo, que no nos habíamos parado a pensar en estas sociedades que van tan rápido, que parece que nunca nos queda tiempo para nada. Y eso yo creo que puede ser un beneficio. Aunque parezca que es un beneficio porque nos han puesto una pistola en la cabeza y no nos ha quedado otra que pensar. Sí. Pero bueno, a veces, como decíamos antes, a veces en las malas se aprende. Y en este sentido el beneficio que podemos sacar tiene que ver, yo creo que con nuestra construcción de nuevo como personas y que nos llevaría al concepto de metamorfosis, que es el que da título a esta charla y que voy a dejarlo ahí para poder entrar después, si te parece. Eso, sí, excelente. Nos dejaste ahí con la idea lista para desarrollarla más adelante. Yo creo que es muy interesante lo que tú mencionas porque de alguna forma hemos estado un poco presionados a también estar solos. ¿En qué sentido? En poder pensar, pero a solas. O sea, tener tiempo de decir, oye, en realidad la vida es de esta forma o estas cosas me preocupan. No me había dado cuenta que en realidad había vivido algo que no había tenido el tiempo de superarlo. Y eso también de alguna forma en el tiempo se puede transformar en una crisis si es que obviamente es también permanente. En tu caso, Joaquín, ¿qué beneficios trae para nosotros, para esta neuroplasticidad? ¿Estoy bien o no? Sí. ¿Genera también algún beneficio en nuestra vida el sobrellevar la crisis de alguna forma? Bueno, indudablemente que en principio es una oportunidad. Es una oportunidad que todos tenemos. Ahora bien, va a depender de cómo cada persona, cada familia vaya generando, encontrando soluciones a la crisis, ¿ya? Y lo decíamos hace un rato, va a depender de cómo nos hablamos a nosotros mismos. Fíjate que volvía un poquito yo mientras Josué hablaba, volvía a algunos elementos que pueden aportar aquí interesantes de la neurociencia, como que, por ejemplo, la neurociencia ha probado que hay un instrumento que todos tenemos a mano, que no se compra con tarjeta de crédito, nos lo enseñan y nos lo modelan desde muy pequeños, y se llama el lenguaje verbal. Las palabras que escojo para hablarme son aquellas que me enseñaron desde pequeño. Interesante, él mencionaba la escritura,
¿cierto? Y digo, bueno, desde la escritura evidentemente que hay mucho lenguaje en positivo, mirando la parte llena del vaso, y eso de alguna manera nos va predisponiendo para mirar la vida de una manera. Es a través de ese lenguaje, ¿no? Y vamos generando repertorio, vamos generando un libreto en la vida. Y eso es lo que aflora en medio de las crisis. Sí. Hay un autor en liderazgo, John Maxwell, a quien admiro mucho. Él dice, en las crisis se revela tu carácter. En las crisis se revela si has estado haciendo el trabajo o no. Porque a muchos puede que las crisis o esta crisis nos haya encontrado sin hacer las tareas. ¿Las tareas de qué? De formar carácter, de reordenar ahora prioridades, como decía Josué. Y esto nos puede pasar como persona, como familia, como sociedad. Entonces, definitivamente que si tengo esa mirada, si voy cobrando una mirada positiva, pero realista, por eso no he usado nunca la palabra optimismo. Uso la palabra esperanza porque hay otra profundidad, ¿sí? Y he insistido mucho en los distintos grupos donde hablo, digo, optimismo no hay por dónde, esperanza sí. Entonces, de todas maneras, que nos sirve en primer lugar para pasar prueba, ¿sí? Someterme a una prueba. ¿Cómo estaba con mi vida? ¿Cómo estaba con la actitud que tengo de vida? Estoy desarrollando las herramientas que me sirven no solo para la crisis, sino para mi futuro, ¿sí? Entonces es ponernos a prueba. ¿Cuántos pasen esa prueba? Bueno, está por verse. Yo creo que hay mucha gente, muchas personas reinventándonos en el cómo hacemos hasta pequeños detalles, ¿no? Cómo reorganizarte en la vida diaria. Los otros días hablaba con alguien y le decía, bueno, hay que dividir el día entre hacer las cosas de la casa, venir a la oficina que está en el mismo lugar y poder avanzar con el trabajo. Entonces hay oportunidad, pero depende mucho de nosotros si logramos ver la parte llena del vaso. Y quisiera insistir en este concepto. La mirada que tomamos de la vida se construye con el lenguaje que uso a diario para susurrarme, ¿cierto?, las cosas que pienso de mí, las cosas que pienso del resto de las personas. Y se da un círculo virtuoso, que ojalá sea virtuoso y no vicioso. El lenguaje que expreso me va generando realidades en mi cabeza sobre cómo miro la vida. Y cómo miro la vida a la vez genera el repertorio de cómo hablo. Entonces son dos cosas que van dialogando internamente en nosotros. Y quiero cerrar con una idea. Por muchos años se le dio mucha preponderancia a la inteligencia emocional en los seres humanos. Lo que sientes, eso es importante, no deja de ser importante, pero después nos fuimos a la inteligencia cognitiva, si se quiere, de alguna manera, y hoy en día ya se está hablando de lo que llamamos la inteligencia ejecutiva. Una serie de funciones que están en nuestro cerebro que toman las emociones, toman la cognición y nos hacen preguntarnos, bueno, ¿qué propósito tengo en la vida? ¿Para qué estoy acá? Sí. Y esa Macarena es la gran pregunta que nos estamos haciendo todos en medio de esta crisis. La respuesta que nos estemos dando finalmente es lo que va a ayudar a definir si valió la pena o no la crisis en la que estamos. ¿Qué pregunta más? Yo creo que, bueno, desde la filosofía también... Hay que volver a la filosofía. Aquí lo que está diciendo es que hay que volver a la filosofía. Mira, es increíble. Yo creo que muchos estamos pasando por esa pregunta. O sea, ¿qué hago acá? ¿Cuál es el propósito? Es muy interesante y para eso, sin duda, el tema de darse un tiempo para conversar, como dices tú, Joaquín, es muy importante. Antes de pasar a la siguiente pregunta, solo preguntarte, Joaquín, ¿y existe algún elemento desde la más que personalidad, el carácter, lo que decías tú, que nos pueda ayudar, o sea, una característica puntual de las personas para poder reaccionar a una crisis? ¿Hay ciertos perfiles que uno podría decir, mira, en realidad esta persona, aunque la crisis viene y no sabemos que viene, podría reaccionar de tal y cual forma, por un poco lo que tú dices también, la crianza que hemos escuchado? ¿Hay algo ahí también o no? Mira, bueno, quizá no tenemos la fórmula para decir, bueno, no. esta persona está dada para vivir la crisis, dale nomás. No. Porque después hay que ver a cada persona en su situación de vida. Pero en términos generales, lo que comentábamos previo al audio, hay estudios en relación a este tema. Carol Dweck, una investigadora de la Universidad de Stanford, estudia este tema hace más de 20 años.
ella lo tituló Tipos de mentalidad. Y ella establece, por ciertos parámetros, ciertos indicadores que ayudan de alguna manera a medir qué tipo de mentalidad tenemos, establece que habemos dos tipos de personas. Aquellas que se instalan más en la parte vacía del vaso, mentalidad fija, versus las personas que miran la parte llena del vaso, mentalidad de crecimiento. Y bueno, y de hecho en neurociencia se ha abrazado mucho su modelo porque se darán cuenta que tiene mucho que ver quienes realmente creen y adscriben al modelo de neuroplasticidad. ¿Sí? Hoy no tengo la capacidad para hacer una cosa, hoy no sé hacer una cosa, pero sí puedo aprenderlo y puedo cambiar. Eso es el tipo de mentalidad de crecimiento. ¿Sí? La persona que incorpora el error como parte de crecimiento, como parte del aprendizaje. De aprender. Exacto. Y en el otro lado, en el otro extremo, tenemos a la persona de mentalidad fija, que no se considera muy capaz para algunas cosas, que cree que nació así y va a morir así, y por lo tanto, ¿para qué intentarlo? ¿Para qué capacitarse? ¿Para qué la ley del esfuerzo? ¿Ah? Y este segundo tipo de persona, curiosamente, son las personas entre las que predominan los críticos negativos, más bien destructivos, los que sienten en el avance o progreso del otro una amenaza, personas donde es más recurrente la envidia. Bueno, hay una serie de características, sí, de ambos tipos de mentalidad. La buena noticia para quienes nos estén escuchando o nos escuchen otro día es que se puede cambiar. O sea, si detecto que estoy en una parada de la vida que no es positiva, que no es saludable para ti en primer lugar, puedo ir migrando desde un tipo de mentalidad fija a un tipo de mentalidad de crecimiento. ¿Ah? Bueno, para eso habría que someterse a seguir conversando varios días, pero existe esa posibilidad de cambio. Y voy a dejar un tip para el que diga, uy, yo soy negativo, ¿cómo cambio? Yeah. Sí, voy a dar un tip solamente. Revisa las personas con las que más tiempo pasas. ¿Con qué tipo de personas, con qué perfiles pasas tu tiempo? Con el tiempo en la vida nos vamos asemejando a ellas. Así que mucho cuidado, que tu entorno humano, gregario, sea el mejor escenario posible. ¿Ah? Eso lo dejo como un tip al que hoy no esté contento con cómo se siente al respecto. Claro. Sí, no, increíble. Yo creo que aquí muchos a medida que escuchan, van a decir, no, mira, en realidad yo me siento así, pero buena noticia, se puede cambiar. Y muy importante lo que tú dices también, nuestro entorno. Sin duda muy importante. Pasando ya a la siguiente pregunta, Josué, ¿por qué podría ser necesaria una metamorfosis, como hemos llamado esta serie, en nuestra vida? Hablando también de podría ser renovación o una restauración. ¿Por qué son necesarias? Ya hablamos de la crisis, perfecto, pero ¿qué pasa en la transformación, en esta metamorfosis? Bueno, aquí yo hubiese entrado al trapo en muchas de las cosas que ha dicho Joaquín, porque era bastante interesante como para poder entrar. Recuerdo un libro, Más Platón y menos Prozac, que habréis leído alguno de vosotros, imagino, y que tenía que ver con este tipo de cuestiones. Yo tengo mis cuestiones con este tipo de planteamientos de nuestro pensamiento. Lo que ha dicho es un refrán muy español, por lo menos aquí se dice mucho, dime con quién andas y te diré quién eres. Sí, también acá. Más allá de ese refrán, me ha recordado mucho todo esto a algunas personas que piensan que pueden hacer muchas cosas y porque lo creen así va a suceder. El realismo y el optimismo, eso que antes comentaba Joaquín, también hay que tenerlo claro. Es decir, dentro de las posibilidades de cada uno, y aquí vamos a entrar con el concepto de metamorfosis también, ¿no? Sí. Porque ¿qué es una metamorfosis? A veces pensamos que podemos cambiar, mutar en cualquier cosa, y esto no es así. Metamorfosis viene de una palabra griega que tiene dos componentes, meta y morfé, más allá y morfé. Morfé es forma. La forma, sobre todo desde el momento en el que hablamos de Aristóteles, que es el impulsor de la metafísica, o el gran impulsor, no es el primero, porque su maestro Platón ya había dejado muchas cosas hechas que tienen su refrendo en el cristianismo y en muchas otras que podríamos hablar largo y tendido. El problema es que la metamorfé es una transformación que va más allá, que afecta a los cambios sustanciales, otro concepto aristotélico, sustancia y accidente. Y los cambios sustanciales afectan a lo profundo, al ser en sí mismo. Una sustancia es aquello sin lo cual algo deja de ser lo que es.
Cuando hablamos de una metamorfosis, cuando hablamos de un cambio sustancial, nos estamos refiriendo otra vez a lo profundo, al ser, una transformación real, algo que te hace ser diferente a lo que eras. Claro, en las crisis, cuando se produce un shock muy grande por cualquiera de las circunstancias que hemos mencionado antes, las transformaciones pueden darse. Y esta transformación muchas veces nos es requerida para poder adaptarnos bien al nuevo contexto, pero también para vivir de otra forma. Joaquín estaba hablando ahora de cómo veíamos las cosas y de con quién nos juntamos. Bueno, es que ahí pueden haber transformaciones. Sí. Ahora, uno puede transformarse en lo que puede, no en todo. Con el mismo concepto de sustancia de accidente decía Aristóteles acto y potencia. En potencia somos muchas cosas, pero en acto somos las que somos. Por mucho que yo quiera en potencia volar, no voy a poder volar. Tengo una realidad actual que es la que es. Y aunque tenga muchas potencialidades, que es por donde iba Joaquín, de buscar ese tipo de cuestiones a las que podemos llegar a ser, no lo podemos ser todo. Sin embargo, hay una cuestión que tiene que ver con la esperanza y que yo encuentro también en una metáfora bíblica que me hace recordar mucho cuando pensamos, por ejemplo, en el bautismo. El bautismo es la muerte del viejo hombre, se sepulta, es una crisis, hay una muerte y el nacimiento de una nueva criatura. Y nuestras transformaciones son parecidas, es lo mismo que pasa con las mariposas. Sí. Esa transformación. He puesto un término bíblico porque imagino que en el contexto habrá mucha gente que pueda escuchar y además en Chile hay una profunda tradición religiosa. Posiblemente lo puedan entender. Pero este de ser una nueva criatura, una nueva metamorfé, un cambio real, sustancial, de profundo, es lo que producen las crisis. Ojalá pudiésemos realmente cambiar aquella sustancia que no es buena con nosotros y que seamos capaces de detectar en un momento determinado cuando nos estamos convirtiendo en esa pauta fija que decía Joaquín, en ese que no se va a mover y que poco a poco se va a ir minando, va entrando cada vez en más oscuridad, cuando realmente pues cuanto mejor estamos a nivel psicológico, a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel mental, estas transformaciones son más. Y yo creo que las crisis nos permiten llegar a esa transformación. A veces, si en un contexto de crisis, es muy difícil que uno se dé cuenta de que es necesaria una transformación, una transvaloración de valores, que decía Nietzsche, por ejemplo, para hablar de esto, cambiar, darle la vuelta a la camisa y vestirte de otra forma, ¿no? Así que dentro de nuestras posibilidades, dentro del realismo que hablábamos, dentro de la esperanza que también sobrepasa todo aquello que pensamos, sí que la metamorfosis podría llegar a ser necesaria en muchos casos. Uh-huh. Y qué importante cómo aclarar y entender el origen también de las palabras, porque nos permite darle ese valor real. O sea, una metamorfosis no es cualquier cosa. Tiene que haber una profundidad, un proceso y una crisis también de por medio. Así que es muy interesante. De hecho, de esta crisis habrá mucha gente que se quede simplemente en cambios accidentales. Que cambie su imagen, ahora por Zoom lo vemos mucho, sí. Ahora podríamos estar en pantalón corto debajo y nadie lo sabría. Claro. Y esto ocurre, está ocurriendo, cambios accidentales, pero lo que nos importa es el cambio sustancial, el cambio que realmente es profundo, ¿no? Cambio accidental al final, y pasará que de esta crisis habrá mucha gente que no tenga más allá de los cambios accidentales del momento, frente a otros que realmente repiensen y se reestructuren completamente. Exacto, tal cual. Joaquín, en tu caso, ¿por qué podría ser necesaria una metamorfosis en nuestras vidas? Estoy pensando que, fíjate, algo interesante, uno de los neuromitos que da vueltas todavía en el mundo de la educación, en el cotidiano, es que hagamos cierta actividad para que de inmediato podamos ver en laboratorio a ver cómo cambia ese engrama o esa tomografía que puedo tomar y ver la foto a nivel físico, ¿no? Es verdad que nuestras rutinas, nuestros hábitos y nuestras acciones pueden llegar a plasmarse físicamente en nuestro cerebro. Pero no toda actividad, no todo pensamiento, no toda aspiración realmente se transforma en un cambio físico. Entonces me tengo que preguntar, claro, ¿qué cosas son las que sí provocan cambios en mi forma de pensar? Y estaba pensando nuevamente en el concepto de estas funciones que vienen por defecto en nuestros cerebros, como la capacidad de planificarnos, la capacidad de pensarnos, de hacernos preguntas, la capacidad de anticipar situaciones,
la capacidad de inhibir, decir, no voy a decir esto, lo voy a dejar para después. Esas son a las que llamamos justamente las funciones ejecutivas. Me tocó hace 2 años en unas jornadas de neurociencia donde tuvimos a varios ponentes españoles hablar sobre estas funciones ejecutivas y lo que la investigación ha mostrado sobre cómo de verdad podría afectarlas para el bien en alguien que se está educando. Y fíjate que hay 3 características que quiero destacar, que ojalá las personas las podamos emular en nuestras vidas diarias. Característica 1. Debe ser una práctica o actividad o pensamiento intencional. Nada accidental, nada incidental. Debe ser intencionado. Si nos está escuchando un adulto respecto de un joven o de un niño, usted debe ser intencionado con esa persona o con usted misma. De lo contrario, no va a haber cambio. Debe ser además sistemático. O sea, a lo menos hablamos de 90 días en adelante para generar algún cambio de pensamiento, un cambio en un hábito, ¿sí? Y que a la larga pueda verse un surco distinto, si se quiere, a nivel cerebral. Y en tercer lugar, debe ser una intervención explícita. Vale decir, si lo hago con otra persona, que el otro entienda medianamente qué estamos intentando hacer. Claro. Y estoy pensando en aquellos que criamos hijos o hemos criado. A mí ya estoy casi terminando de criar mi hijo menor de 16 y a veces conversamos con él entre mate y mate, que es una herencia que nos trajimos de nuestro país, y le digo, hijo, pero nunca viste tal o cual situación. No, me dice, y ahí digo, fallé en lo explícito. Y entonces yo me pregunto, Josué, me pregunto, Maca, me pregunto con quien nos esté escuchando, ¿cuán intencionales seremos hoy en lo que intentamos hacer de nuestras vidas en esta metamorfosis? ¿Cuán sistemáticos lograremos ser durante y post pandemia? ¿Y cuán explícitos somos? Solo esas 3 cosas son las que el cerebro entiende. ¿Qué más se puede decir? No, importante. O sea, yo creo que nos da herramientas de alguna forma para que eso que también tú nos decías, Josué, pueda permanecer y sea permanente, valga la redundancia. O sea, no sea algo accidental y del momento de alguna forma. Y ya para ir finalizando, se nos pasó el tiempo, al menos a mí, muy rápido. Creo que esto da para tener ahí una conversación más larga, pero para finalizar y también quizás aterrizar algunas ideas, me gustaría que quizás cada uno, cortito, me pueda decir cómo ha influido quizás alguna crisis en su vida, cómo ha sido de alguna forma ese proceso, y quizás también si tienen algún consejo para las personas que nos están escuchando y viendo hoy día. Josué. Bueno, yo quisiera dar un par de ideas. Antes comentábamos en el previo, comentábamos un artículo que yo escribí hace poquito más de un año, que lo titulé Cisnes Negros, Crisis y Olvido, para una revista acá en España. A mí una de las cosas que me preocupa y que me doy cuenta muchas veces es de la cuestión del olvido. Y es algo que me preocupa y que espero que no nos pase, por lo menos a los que nos están oyendo. Una forma muy, muy buena de no olvidarse es a veces anotar algunas de las cosas que pensamos y que pasamos en un determinado momento. Yo recuerdo cómo al principio de esta crisis pandémica, un 14 de marzo, nos dijeron que salíamos del aula y no volvíamos al aula y nos encerrábamos en casa completamente. Estuvimos más de 1 mes y medio sin poder pisar la calle más que para cosas muy puntuales. Y sin embargo, hace unos días les preguntaba a algunos de mis alumnos, ¿vivimos las cosas exactamente igual que como las vivíamos en ese momento? Nos hemos olvidado ya de muchas cosas. Sí. Durante ese primer mes nos dimos cuenta de lo que echábamos en falta los amigos, de lo que echábamos en falta muchas otras cosas, del tiempo de reflexión. Nos parecía que todo nos podía agredir o matar incluso, y evidentemente mucha gente ha fallecido por este problema, pero olvidamos muy rápidamente. Acá en España se ha eliminado el toque de alarma hace menos de 7 días. Las imágenes que vimos el domingo pasado, de sábado a domingo a las 12 de la noche, puede que hayan llegado hasta Chile, Sí. parecía que se había terminado absolutamente toda la pandemia. El ser humano, por suerte y por desgracia, porque podemos verlo de las dos formas, olvida muy rápido. Y ya le pasaba al pueblo de Israel en su momento, nos ha pasado a lo largo de toda la historia y es necesario recordar.
Y a mí una de las cosas que en todos los momentos malos que hemos podido tener, no sé si llamarlo crisis en la vida, una de las cosas para no olvidarse es hacer anotaciones y poder después leerlo. No digo llevar un diario, pero sí anotar algunos momentos puntuales muy importantes y aquellas cosas que hemos pensado, que hemos reflexionado, que hemos dicho que tenemos que cambiar para después recordar siempre de dónde venimos. Es muy importante saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos y no cometer luego los mismos errores. Y esto nos tiene que abrir un horizonte de esperanza. Ya hemos vivido otras crisis. Quizás algunos jóvenes que nos estén escuchando es su primera crisis. Quizás personas más mayores hayan vivido, como en España, guerras y posguerras y otras crisis que asolaron Europa. Y en Chile, pues dictadura y posmilitar, etcétera, etcétera. Creo que es necesario también ese concepto de esperanza, pero para eso es necesario recordar y no olvidar aquellas primeras sensaciones, aquellos primeros cambios que nos hemos propuesto cuando nos hemos dado cuenta realmente de la dimensión del problema, y que poco a poco es como que nos vamos acostumbrando a la crisis y volvemos otra vez a esa linealidad que decía Joaquín al principio, y la crisis ya lo hacemos como algo habitual. Y no estamos en algo habitual, estamos en un momento extraordinario y debemos de intentar aprender de ello para no repetir esos problemas y sobre todo para tener un halo de esperanza de cómo resolverlos a nivel personal y a nivel como sociedad y colectivo, por supuesto. Uh-huh. Súper, me quedo con ese concepto, Josué, de no olvidar. Nos pasa y seguramente más adelante nos va a seguir pasando, pero ese consejo también de anotar y dejar de algún registro nos ayuda a también sacarlo de alguna forma, que es algo importante también. En tu caso, Joaquín, ¿cómo ha influido de alguna forma este tema en tu vida y también qué consejos ahí nos podrías dar? Bueno, cómo ha influido en mi vida me ha hecho repensarme y reevaluarme en cuanto a qué he estado sembrando en mis hijos, porque los veo vivir a ellos también su propia crisis. Y obviamente ahí tengo que yo poder pasar la prueba, a ver si paso o no paso. Porque ya no puedo hablar a un chico de 16 y a otro de 25, no les puedo decir, bueno, esto debemos hacer. Ya tienen que poder procesar ellos. Entonces, eso ha sido desde lo personal, ¿no? Bueno, y también seguir admirándome de la capacidad que uno puede desarrollar de adaptarse a decir, bueno, ¿cómo divido el día en no 24 horas? En 36 horas, o imaginar 36 horas. Eso desde lo personal, ¿no? Poder saber optimizar mejor los tiempos, las energías. Y quizá aquí le hablo un poco a quien todavía está criando, a quienes tenemos gente más joven a cargo. Qué importante saber priorizar hoy en día. A veces estoy en el fragor del día, entro a una reunión, voy a un Zoom y digo, pero ¿y no tomé 5 minutos con uno de mis hijos a abrazarlo y conversar de algo que a él le esté pasando? Entonces he aprendido a hacer eso. Y a veces, bueno, salgo con coscorrones por ahí de algún cliente, pero ya tengo más clara mi película. Cumplí hace poco 50 años y no hay vuelta atrás. Es así. Quiero dejar una anécdota nada más. Cuando Sí. me decían mis amigos, mis hijos, ¿qué vas a pedir de regalo? Yo tenía tantos sueños para mis 50 años. Quería conocer la tierra de mis abuelos griegos. ¿Saben qué pedí? ¿Qué? A ver. Una banca de plaza. Pero de Mira. estas chiquitas y livianitas. Ya. No sé, allá Josué debe haber tiendas como acá, Home Center, donde uno compra hasta bancas de plaza. Y pedí una banca y se instaló delante de mi casa, debajo de una planta, ¿no? Que tiene sombra, etc. Me dicen mis hijos, ¿una banca? Sí, le digo, a la edad que tengo, qué importante tener espacios para pensar, para sentarme con un mate, ver ahí la puesta de sol y pensar y poder eso reflejarlo. Y quiero rescatar un poquito el concepto que planteó Josué. Me parece muy interesante la importancia del recuerdo. La neurociencia ha investigado mucho esto. ¿Cómo hacer para tener éxito con las y los estudiantes para que generen memorias de largo plazo adecuadas? En todas las personas. Yo pienso en el estudiante y hay dos conceptos que deben cruzarse para que algo se transforme en memoria de largo plazo. Quisiera aplicarlo a la vida. Es el concepto de sentido y el concepto de significado. Sentido lo construimos cuando ante lo que acabas de intentar enseñarme, yo me pregunto,
¿puedo entenderlo a la luz de mis experiencias previas? Cuando la respuesta es sí, comienzo a construir sentido. Perfecto. Y significado tiene que ver, ok, lo entendí, pero ¿y para qué me sirve en mi vida, en mi futuro, que lo miro a lo mejor a un mes, a un año plazo? Cuando logro además responder positivamente y decir, sí, ya entiendo para qué me sirve en mi vida, ahí construyo significado. Entonces, quienes estemos educando, criando, tenemos que pensar en estas dos preguntas. Los niños, los jóvenes y nosotros mismos debemos preguntarnos, ¿logro entender esto a la luz de mis experiencias previas? Primero. Y segundo, ok, ¿y para qué me sirve en lo que viene? Y si construyo ambas dos, hay chance de que eso pase a mi memoria de largo plazo. Ojalá todos podamos estar haciendo realmente ahí, acuñándolas en piedra, que no se borre las experiencias que estamos viviendo, ¿no? Sí, no, y esta experiencia en realidad de poder compartir tanto conocimiento, para mí de verdad ha sido muy enriquecedor escucharlos a ambos en este primer episodio, porque hay cosas que realmente pasan en el día y no paramos a tener nuestra banca de alguna forma como algo simbólico para sentarnos y pensar. Ese es el ejercicio al final, esa es la respuesta de alguna forma para esta metamorfosis. Así que muchísimas gracias a los dos, Josué, Joaquín, por el tiempo. Realmente se valora muchísimo porque yo creo que hay mucha gente que necesita escuchar este tipo de cosas y para eso está creado Programa de Tarde. Así que muchas gracias por el tiempo, el espacio. Los invitamos a todos los que nos están escuchando a seguir esta serie Metamorfosis porque va a seguir así de buena, con así invitados excelentes, de lujo. Algunas personas también nos van a estar contando sus experiencias de vida a través de una crisis. Así que todos invitados, síganos en nuestras redes sociales como Somos Condominio. Estamos en las plataformas de Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, para todos. Así que muy fácil de encontrarnos. Una vez más, gracias, Josué. Muchas gracias. A vosotros por la invitación. Sí, muchísimas gracias. Gracias también, Joaquín, por estar con nosotros nuevamente. Un agrado. Aceptar este desafío. Amigos, los invitamos al próximo episodio y también al resto de contenidos que tenemos preparado para ustedes. Un abrazo a cada uno. Nos estamos viendo. Chao, chao. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en nuestras redes sociales como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.